Bien, la ley de Parkinson se refiere a una observación hecha por el historiador británico Cyril Northcote Parkinson en su libro Parkinson's Law, The Pursuit of Progress, publicado en 1955. Aunque se trata de una ley científica en el sentido estricto, la ley de Parkinson describe una tendencia observada en el entorno laboral y burocrático. Según la ley de Parkinson, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para su finalización. Vamos a poner, a ver, vamos a suprimir. Va a estar un poquito. Vamos a hacer otro. Pero aquí vamos a ponerle relleno. Y vamos a hacer que sea. El background. Que sea blanco. Aquí está. Esto nada más para que lo chequemos, ¿no? Dice, según la ley de Parkinson, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible de su finalización. En otras palabras, se asigna una tarea con un plazo amplio. Es probable que la tarea tome todo el tiempo para completarse, incluso si no requiere tanto tiempo en realidad. Esta observación se basa en la idea de que las personas tienden a aprovechar el tiempo disponible para realizar una tarea y no necesariamente buscan la eficiencia máxima en su ejecución. Desde la ley de Parkinson también señala que las burocracias tienden a crecer con el tiempo independientemente de la cantidad de trabajo real que se realice. A medida que una organización o una burocracia se expande, se crean más niveles jerárquicos para generar más reglas y procedimientos, y se requiere más personal para administrar y mantener la organización. Parkinson argumentaba que este crecimiento es impulsado por una serie de factores, incluida la tendencia humana a proteger y aumentar su propio poder y estatus. Aunque la ley de Parkinson puede ser considerada más una observación anecdótica que una ley científica rigurosa, ha sido ampliamente citada y comentada en relación con la gestión del tiempo, la productividad laboral y la burocracia. A menudo se utiliza como una advertencia para evitar la expansión innecesaria del tiempo o recursos para una tarea, para fomentar la eficiencia y la gestión efectiva del tiempo en el entorno laboral. Aquí esta ley de Parkinson es un doble filo, porque puede servir como para optimizar y realizar más efectivamente tareas o trabajos, como puede ser conflictiva en el proceso de hacer alguna tarea, algún proceso que requiere de más o de menos tiempo para ser realizada. ¿A qué me refiero bien con esta parte? Yo en algún momento les mostré como un PDF de cómo ser más productivo, y si no, se los voy a dejar abajo por si lo quieren descargar.
pero finalmente te dice cómo tienes que pasar de una parte a otra, ¿no? Cómo ser de pasivo de reactivo a pasivo, ¿no? O sea, de ser estar esperando al cliente a tú buscar al cliente, ¿no? O a solucionar las cosas, ¿no? O de esperar a que te digan buenos días, que tú seas el que diga buenos días, ¿no? El que tenga el que tenga finalmente la iniciativa de ser proactivo con respecto a ciertos procesos o cosas dentro de tu entorno, en este caso productivo laboral, como también como para eso se utiliza mucho también ahora que me acuerdo en el fútbol americano, ¿no? O sea, de repente vemos mucha gente detrás de un equipo de 15, 30 personas contra otro equipo que está dividido en ofensiva y defensiva, pero para cada uno tiene una estrategia y tienen una serie de procedimientos, y si no es A es B, y si no es B es C y D, y así se va, ¿no? Tienen diferentes de alguna forma patrones o principios para tiene una palabra, ahorita me acuerdo, protocolos de acuerdo a qué pasa, ¿no? Y eso te utiliza mucho en la programación, ¿no? Bueno, si el cliente es más probable que apachurre un botón rojo porque lo pusiste para que cancelara la operación si tiene algún conflicto, y pusiste un verde chiquito para encenderlo, va a ser más probable que ponga el rojo. Entonces hay que crear un procedimiento para que ese trabajo mental, emocional, físico, sea menos probable que pase que apachurrar un botón. Entonces hay que hacer los dos y ponemos un nombre, ¿no? O ponemos ese botón rojo en otro lado, en otro punto, en donde el objeto que tengas que ver no sea el más grande, o lo hagas un poquito igual, a lo mejor el mismo tamaño, pero no en la misma nivel jerárquico. Y a eso se refiere, es por ejemplo para hacer diseñar metas o crear objetivos dentro de algún procedimiento, o para hacer marketing o publicidad, pues se crean procesos, ¿no? Procesos de un embudo de conversión, y todo eso lleva a la psique del humano, de cómo va a interactuar con ciertas cosas, con ciertos productos, donde lo va a ver primero, si lo va a ver en algún punto o físico, en un punto específico de una ciudad, o lo va a ver principalmente en una red social, o va a ser en una pantalla de un celular o una laptop. Todo ese contexto, todos esos procesos, a la hora que tú haces el proceso específico, haz cuenta, esparces todo el objetivo, ¿no? Por procedimientos, por temas. Por ejemplo, las metas SMART, ¿no? Las metas SMART ahorita no las tengo aquí, ahorita ya no, eso es lo que no me tenía contemplado, ¿no? O sea, me refiero a que la meta ya no, a veces así como digo, yo les platicaba en una ocasión a algunas personas que el objetivo está aquí está. El objetivo es esta línea, no, vamos a ponerle verde. Esta línea, ese concepto, ese rectángulo verde es el objetivo, y esta es una meta. Aquí otra meta. Aquí otra meta.
aquí por ejemplo ya completé un objetivo, ¿no? Bueno, esto está repetido esto. Aquí ya completé el objetivo, pero aquí ya este objetivo ya se compuso de estas 5 partes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y si hay un poco más de procesos, pues tengo que esta meta ya no se va a convertir en una meta, porque ya va a tener más procesos, entonces ya no va a ser tengo que cumplir otro objetivo, convertirlo esto en un objetivo, que también entonces lo vamos a convertir en esta parte de lo vamos a convertir en un objetivo, refiriendo referencia con convertirlo en un objeto verde. Entonces vamos a tener que necesitar crear otras metas para poder llegar y configurar este objetivo. A eso se refiere esta ley de Parkinson. Ahora se me va. Que el trabajo se empieza otra vez a expandir de acuerdo al tiempo. Entonces el esfuerzo es mayor y creamos más tiempo y más esfuerzo para llegar a ese tema, ¿no? Ese punto. Por ejemplo, les digo que estas metas SMART está específica, es de S de SMART. Dice: la meta debe ser clara, detallada en términos de lo que requiere lograr, debe responder a la pregunta de qué, quién, dónde, cuándo, cuánto, qué. Entonces eso ya se convierte en un objetivo que tiene que estar dividido en preguntas, que tienes que responder cuál es la respuesta para qué, cuál es la respuesta para quién, cuál es la respuesta para dónde, cuál es la respuesta para dónde, cuándo, perdón, y cuál es la respuesta por qué, que es una de las más largas. Van a ver si practican teoría de crear objetivos SMART, se fracturan, se segmentan todas y se crean, lógicamente se va haciendo más larga en el tiempo y en cumplir ese proceso. Por eso digo que es de doble filo, porque tanto se pueden limar muchas, puedes ver la perspectiva, puede ser con una lupa y ver cada punto, como por ejemplo la ley de la similitud y la proximidad, o puedes verla sin lupa y ver nada más el objetivo final. Aquí implica mucho de cómo y para quién es, cómo vas a usar esta ley dentro de una interfaz de usuario, dentro de un diseño, de un logotipo, de un póster, de un banner, de toda la información que proyectas. Debe estar implícito también esta parte, ¿no? ¿Por qué crees que los videos ya en Instagram los redujeron? Ya antes podías subir un video de 15 a 20 minutos y ahora te dice que ya está muy largo, que mejoras Reels. ¿Por qué? Porque son más selectivos, porque crean más dopamina en el cerebro, es más rápido. Por eso la TikTok tiene esa esa adicción de estar scrolleando y más rápido, porque te presenta información más rápido, no te deja procesar todavía un concepto cuando ya estás viendo tu concepto, y es un bombardeo tanto en la pantalla de luces, como del contenido, el audio, la voz, y depende de quién lo esté haciendo, si es una mujer, si es un hombre, si son los colores, si es el tipo de voz también, el tipo de sonido, en dónde lo estés viendo también. O sea, todo eso es psicología dentro de las pantallas, ¿no? Y eso es importante que lo sepamos todos para saber realmente en dónde estamos, porque hay mucha gente que realmente no sigue viendo pantallas, sigue viendo pantallas de televisión, sigue viendo pantallas de móviles,
no están observando, no están escuchando. Y eso, de eso se trata, al menos uno de mis objetivos es eso, que ustedes tengan este contexto de saber lo que están haciendo y que todo lo que nos muestran o mostramos dentro de una aplicación tiene un contexto de psicológico para poder, por ejemplo, que tenga éxito, depende a qué le llames éxito, pero por ejemplo, ya enfocándonos en esta, me clavo de repente, fijándonos en esta ley de Parkinson, dice, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Y tienes el esfuerzo y el tiempo, ¿no? Y entre más lejos esté, dice, con menor tiempo el esfuerzo es mayor. Y es algo común que pasa en todos los briefings, ¿no? En todos los desarrollos, que hace poquito también me tocó hacer un póster y un banner, ¿no? Pero de repente la información me la mandaban a cuentagotas y de repente no veías que tenían bien conceptualizado todas las partes de todo el proyecto que tenían para hacer, y te mandaban información de una parte, luego que hay que cambiar esto, y eso pasa, no es con la única persona que me ha pasado, ha sido con varios clientes que no tienen bien conceptualizado, no tienen bien planeado lo que tienen que hacer, y entonces dice, con menor tiempo el esfuerzo es mayor. ¿Por qué? Porque cuando no tienes bien conceptualizado el tiempo, entonces el objetivo o las metas, tienes ese problema de ay, hay que hacer esto, o es para mañana, o el clásico bomberazo de las agencias de publicidad que tenían o que siguen teniendo, ¿no? Para mí una agencia de publicidad que tiene un bomberazo es porque realmente tiene problemas de planeación, ¿no? Y que finalmente su cliente final tampoco tiene este concepto bien aterrizado, y créanme que es un conflicto. ¿Por qué? Porque eso hace que, bueno, a mí me tocó muchas veces como jefe o encargado o director de un área de cierta empresa, que tenía que sacar producciones, ¿no? Por ejemplo, en ese aspecto, un ejemplo muy fácil era, bueno, muy sencillo y muy básico, en la maquila por ejemplo, de personalización textil. A mí me tocaba de repente a atender a agencias que de repente a las 5:30 iban y llegaban, oye, ¿sabes qué? Es que hay que hacer cambios. Y cuando ya me habían aprobado un diseño, ¿no? Un proyecto, y había cosas, digo, pues sí, pero te voy a tener que cambiar. Y luego me decían, pero ese mismo tiempo lo necesito también para mañana, cuando ya son las 5:30, cuando ya llevaba más de mitad de producción, o ya llevaba cierta parte de producción, y me hacen esos cambios, ¿no? Y eso es lo que dice, a que se refiere con menor tiempo, el esfuerzo es mayor, porque entonces te obliga, ¿no? La situación, las circunstancias a implementar más tiempo para el mismo proyecto mal planeado, ¿no? Eso es como una respuesta que bueno, dice, si el tiempo es mayor para el mismo trabajo, el esfuerzo se repartirá en tiempo y en pérdida de tiempo. Entonces aquí es lo que les digo, ¿no? Digo, la consecuencia de eso es que ya gastaste en tintas, ya gastaste en tiempo, ya gastaste en material, y ya te gastaste un tiempo del día o que tenías planeado para esa producción. Y era muy común en las agencias de publicidad. Por eso renuncié a trabajar con agencias de publicidad, porque no tienen planeación. Aparte de que, bueno, tienen muchos conflictos. Para mí tengo muy mala experiencia trabajando con agencias, y nunca más trabajaría con agencias. Y si es con agencias, sería bajo mis bajo mis reglas.
bajo este tipo, y no mis propias reglas, sino basándome en todo este tipo de contextos, porque la gente, el cliente final no lo sabe. Por eso toda esa información es buena pasarla del lado de atrás, que está atrás de bambalinas de todos los productos y todos los servicios, pasarla al frente para que los clientes tengan ese contexto de saber de que no es de un día para otro. Otro de los ejemplos con respecto a esta ley de Parkinson, y que ya ahí la dejamos, el año pasado, o en este año fue, el año pasado, creo que sí fue el año pasado, un proyecto un ejercicio con el buen Carlos, ¿no? Que un profesor que nos hizo un proyecto con respecto a un bootcamp de desarrollo para frontend. Ya de ejercicios finales nos puso a hacer un dibujo. Nos dice, hay que hacer un dibujo así en línea. Nosotros aquí físicos nos pusimos con una hoja, un cuadernito, nos pusimos a dibujar, ¿no? Y nos decía, en 5 segundos dibujen lo que alcancen a hacer. Y luego decía, ok, ya tienen, les voy a dar 30 segundos para hacer el mismo dibujo, pero complementenlo para lo que creen un objeto o algo que ustedes quieran hacer, ¿no? Lógicamente, cuando nos dejó un 15 segundos, nos dio tiempo de hacer un cuadro. Bueno, en ese ejemplo hice una patineta con un muñequito encima. Yo nada más alcancé a hacer las ruedas y una silueta de la patineta, ¿no? Y después con los 30 segundos ya complementé toda la patineta dibujada, y pues ya como que se da más forma, ya tenía más aspecto, ya tenía más detalle. Y cuando ya nos dio un minuto y medio, ya le pude complementar el personaje arriba, ¿no? Arriba de la patineta. Y entonces aquí es un ejemplo exacto del tiempo con respecto si el trabajo se expande, entonces requerimos de más tiempo. Si tenemos un mínimo de tiempo, entonces tenemos que tratar de ser más rápido, y lógicamente las cosas con menor tiempo. Si no les das, es como cocinar también, ¿no? Meter un pastel, si la receta te dice tienes que dejarlo 1 hora y media a 150 grados centígrados, lo tienes que dejar 150 grados centígrados 1 hora y media. Pero experiencias que he tenido, con tal de agarrar al cliente, de agarrar el trabajo, les dicen, sí te lo tengo, sí te lo entrego mañana a tal hora. Y finalmente quedan mal. ¿Por qué? Porque no planearon, porque no le dieron el tiempo a realizar a ese procedimiento, a ese trabajo. A eso se refiere la ley de Parkinson. Hay que tener una organización muy centrada, y que esté realmente con un perfil profesional para que pueda realmente ofrecer eso a los clientes, porque créanme, lleva mucho tiempo planear eso. Cuando ya tienes un poquito de la fórmula, ya sabes más o menos, tienes hacia cómo y hacia dónde agarrar recursos. Pero cuando lo haces por intuición, simplemente porque el cliente te dice es que es esto, no debes de tener. A veces las personas ni siquiera tienen ese contexto, los vendedores, ¿no? Los que están con respecto, por ejemplo, le llaman el product manager, que es el encargado del proyecto, que es el encargado de tener las citas con los clientes finales, o con el cliente final, si es una agencia o un freelancer que está contratándote para vender, que les crees esos canales o una aplicación o una plataforma para vendérselo a un cliente final, a un tercero, con tal de decirle al cliente, no, sí te lo tengo,
les dicen, agarran los trabajos y a los que pasan a fregar son a los diseñadores, son a los programadores, a toda la banda grupo de equipo de trabajo que está detrás de todo el proyecto, y por eso, pues sí, ¿no? Quieren llegar a comprar a las personas o su tiempo con una pizza o con un six de cervezas. A mí me pasaba mucho eso. Me llevaban mi torta, no, pues yo te hago el paro con la comida, te invito a la cena, pero quédate, haz la chamba, sácame de apuros. Era un proceso que no entendía, ¿no? Y era tiro por viaje, ese tipo y así trabajamos en México, en muchos lados, todas siguen trabajando así. Pero bueno, ya, vámonos al efecto de posición serial.